pero vamos a empezar de cero, ¿no? Ok, vamos a hablar de ácido base. Habíamos dicho que la concentración de los hidrogeniones mantenida estrechamente en el medio extracelular, eh, y que el medio intracelular también ejerce ¿cómo le digo? Un efecto sobre el pH, ganando o perdiendo iones de hidrógeno con los búferes intracelulares, que son las proteínas, el fosfato, el hueso, etcétera. Y que bueno, que la medición se hace estimando el pH, ¿no? Como vamos a ver o vimos en la fórmula, el pH es un marcador o un estimado de lo que es la concentración de hidrogeniones, que no se mide directamente como se hace con otros iones. Ácido, ya vimos la definición, sustancia que puede donar un hidrógeno, base la que lo puede aceptar, y esos son los ejemplos, eso lo vimos esta mañana, ¿no? Los principales biológicos. O sea, el principal buffer extracelular y los intracelulares. Entonces, los ácidos son generados por el metabolismo de los carbohidratos. Que son los ácidos carbónicos, que son los ácidos volátiles, son los ácidos que se van por la respiración, ¿no? Que es el ácido carbónico, que se disocia en CO2 y agua, y el CO2 es eliminado en la ventilación alveolar. Y los ácidos no carbónicos, que son los ácidos que se producen fundamentalmente por la oxidación de los aminoácidos, ¿no? El metabolismo de las proteínas, y que son inicialmente amortiguados por el, el bicarbonato extracelular, pero también por los intracelulares, ¿no? Para poder absorber esa cantidad de ácido, y se eliminan posteriormente por medio del riñón, ¿no? El principal medio de eliminarlo. El pulmón, los riñones. Ya lo vimos, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y los pH, hay una pequeña variación entre el pH arterial y venoso. Obviamente, si usted hace una gasometría arterial, la gasometría se hace. Si yo quiero medir el pH en la vida real, a ver, alguien que haya ido al hospital, haya visto que le hacen una gasometría, siempre lo hacen arterial. Pero ustedes están viendo ahí que el pH es bastante similar. ¿Podría usarse la sangre venosa para determinar el pH en un paciente que clínicamente queremos saber si tiene acidosis o no? O mejor dicho, ¿por qué le hacen arterial y no venoso? ¿Mm? ¿Voluntario o los voluntarios? ¿No es? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué usamos? O sea, ¿por qué han visto sacar unos gases arteriales? Si no han visto ganar arteriales, dígame que no, y entonces no les sigo preguntando. No han visto nunca sacar unos gases arteriales. Bueno, eh, la razón es sencilla. Cuando tú pides una gasometría arterial, no es solo para ver el pH. De hecho, tú puedes pedir una gasometría venosa y una arterial. Eso se hace en cuidados intensivos para hacer unos cálculos que ellos hacen. Pero la principal razón de que la muestra sea arterial no es porque el pH arterial es más exacto. Es sencillamente que yo quiero ver la oxigenación arterial. Entonces, en la gasometría, yo estoy viendo los gases. Yo estoy viendo la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2. Entonces, yo necesito saber cómo está eso en la sangre arterial, no en la sangre venosa. Entonces, por eso que se hace. Pero si lo que tú quieres ver es el pH, puedes pedirlo venoso y estás bastante cerca de lo que está en la arteria, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa con la carga diaria de ácido? O sea, ¿cómo se manejan los ácidos? Bueno, lo primero le dije la amortiguación inicial. A medida que los hidrogeniones son producidos,
se combinan con bicarbonato y fluido extracelular y con el fosfato y con las proteínas y con el carbonato del hueso. Todos estos funcionan como eh, buffers, o sea, para amortiguadores de la producción de ácido. Entonces, hasta que ese exceso de ácido pueda ser eliminado por el riñón. Entonces, una vez amortiguado la fracción que es amortiguada, el resto es eliminado vía renal. Ocurre por secreción tubular a nivel de todas esas áreas y está determinado por la tasa de filtración glomerular. No vamos a enfocar mucho en eso, pero vamos a ver el jueves qué es la tasa de filtración glomerular, pero depende pues de la función renal, ¿no? O sea, si los riñones funcionan normalmente, esa no es la tasa de filtración, en realidad ese es el flujo plasmático renal. La tasa de filtración glomerular, bueno, en litros por día, 180, sí, perdón, porque es 120 mililitros por minuto, 180 litros por día. Y se filtra una cantidad enorme de bicarbonato, que la mayor parte es reabsorbido para seguir manteniendo el sistema de amortiguación. Para verlo en esquema, que es más sencillo. Esta es la célula tubular proximal, esta es la del túbulo colector. El mecanismo de bicarbonato es guiado por una enzima que se llama la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica es la que convierte CO2 y agua en ácido carbónico que se disocia en bicarbonato de hidrogenión. Entonces, hay en el lumen tubular y hay dentro de la célula proximal, en la proximal. Y de los capilares peritubulares se intercambia bicarbonato y sodio y también los hidrogeniones por medio del mecanismo de la anidrasa carbónica. Y en el lumen tubular también es como un ciclo, ¿no? Y en el túbulo colector, sí, por otro mecanismo, también se excreta el bicarbonato y se reabsorbe aquí se reabsorbe el bicarbonato, porque este es el capilar peritubular, este es el lumen tubular. Sale el hidrogenión y entra el bicarbonato. O sea que por los dos mecanismos, el bicarbonato regresa a la sangre. Donde dice capilar peritubular en la sangre, esta es la orina. Sangre, orina. Entonces, esta es la manera de recuperar el bicarbonato, que el bicarbonato regrese al cuerpo. ¿Ok? Bien. Entonces, hay otros mecanismos, perdón, este de la acidez titulable, que es mediado por el ácido fosfórico y el fosfato. Y está el mecanismo de la excreción de amonio, ¿no? La transformación de NH3 a NH4, que permite también la eliminación de ácido. O sea, bajo los tres mecanismos, el riñón elimina ácidos del cuerpo. ¿Ok? Bien. ¿Estamos claritos hasta ahí? ¿Me pueden interrumpir y hacer alguna pregunta? Entonces, ¿cómo se regula esta excreción de ácido? O sea, ¿cómo el riñón sabe que tiene que eliminar ese ácido? Primero por el pH. Si el pH está ácido, hay que volverlo a lo normal, ¿no? El volumen circulante, si hay buena perfusión, o sea, hay buena circulación a los riñones, eso va a determinar la cantidad de ácido que se puede eliminar, porque si hay poco volumen en la sangre, va a haber poca filtración glomerular y por ende menos eliminación de ácido. Y la concentración de potasio, como vamos a ver más adelante, determina, como vimos, cómo el estado ácido-base hace que el potasio entre y sale de la célula, también la concentración de potasio participa en la regulación de la excreción de los ácidos. Entonces, esto vamos a decir lo más importante para la aplicación que ustedes les vayan a dar, ¿no? Claro que es importante la fisiopatología, pero esto hay que aprenderlo para poder aplicarlo en los pacientes, ¿no? Los trastornos básicos o los trastornos primarios son estos: las acidosis y alcalosis. Acidosis cuando el pH está en menos de ¿cuánto? ¿Cuándo hay acidosis? Cuando el pH está debajo de 7.35. ¿Y cuándo hay alcalosis? Por encima de 7.45. Exacto. Y es metabólica si lo que está involucrado primariamente es el bicarbonato, que baja el bicarbonato, es acidosis metabólica, y es alcalosis metabólica si
sube el bicarbonato. Es acidosis respiratoria si lo que sube es la PCO2 y es alcalosis respiratoria si lo que disminuye es la PCO2. Y lo que está acá, no voy a entrar ahorita, pero lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante, es la respuesta compensatoria. La acidosis metabólica es bajada de bicarbonato. ¿Cuál es el trastorno contrario o la alteración ácido-base contraria a la acidosis metabólica? ¿Cuál es? De las 4 que están ahí, ¿cuál es la contraria? ¿Mm? ¿Cuál es la contraria de la acidosis metabólica? Y por ende su compensación. La manera de ir, o sea, acidosis metabólica baja pH por caída del bicarbonato. ¿Cuál es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de la acidosis? La alcalosis metabólica. ¿No? La alcalosis respiratoria. Es totalmente lo contrario. La alcalosis respiratoria es la compensación de la acidosis metabólica. ¿Ok? Es todo lo contrario. Y la alcalosis metabólica, lo contrario sería lo contrario de La acidosis respiratoria. es correcto, así mismo es, y viceversa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo acidosis metabólica, el bicarbonato baja y el pH baja. Para compensar eso, yo tengo que tener alcalosis, que va a subir el pH, y obviamente el órgano contrario, que es el pulmón, es el que compensa el trastorno primario metabólico. O sea, sería la PCO2, o sea, respirar para lavar CO2 y provocar una alcalosis respiratoria, es lo que va a compensar una acidosis metabólica. Bien, espero que ese concepto esté claro. Entonces, en la acidosis respiratoria, la elevación primaria es la elevación de la PCO2 y en la alcalosis respiratoria, la trastorno primario es la disminución de la PCO2. Ahora, cuando veamos los ejercicios, lo van a ir practicando. Entonces, vamos a hablar de alcalosis metabólica. ¿Cuáles son las principales causas? ¿No? Hay dos, básicamente, o yo pierdo ácido, alcalosis, quiere decir que el pH sube, y metabólica, quiere decir que está causada por bicarbonato, ¿no? Entonces, o yo pierdo ácido directamente, o yo, y por eso va a haber, pues, acidosis, o sea, pérdida de hidrogeniones, o yo estoy perdiendo bicarbonato, ¿ok? Entonces, yo tengo acidosis. Digo, perdón, alcalosis metabólica. Entonces, puede ser por vía gastrointestinal, que la causa más común es los vómitos, porque los vómitos tienen mucho ácido clorhídrico, pierde hidrogenio, o por pérdidas urinarias, que ocurre por los diuréticos y por otras alteraciones. El hiperaldosteronismo, que es un exceso de una hormona que se llama aldosterona. Y bueno, cuando hay intercambio, recuerden, con el potasio, cuando había hipocalemia, entraba eso se acompaña de alcalosis metabólica. Por ejemplo, en los pacientes también que hay disminución del volumen circulante, va a haber lo que se llama alcalosis por contracción de volumen y ocurre también por los diuréticos, tanto por el mismo diurético como por la falta de volumen. Entonces, ¿por qué ocurre la alcalosis metabólica? Primero, hay factores que llevan a la generación de la alcalosis metabólica y al aumento del bicarbonato por la pérdida de los hidrogeniones, y hay factores que perpetúan la alcalosis, que son la hipovolemia y la hipocalemia. ¿Okay? Yo tengo problemas de reabsorción del bicarbonato, ¿no? Y tengo pérdida de hidrogeniones. Entonces, el paciente desarrolla alcalosis metabólica, la depresión de cloro también. Esto es más o menos los mecanismos cómo se maneja bueno, esto es una repetición del ácido a nivel del túbulo y la secreción del bicarbonato. Vamos a pasar eso rápido. Ok,
¿Estamos claros en la alcalosis? La alcalosis, ¿por qué se produce? Porque se acumula bicarbonato, ya sea porque se pierden hidrogeniones a nivel gastrointestinal o porque se pierden a nivel renal, ¿ok? Son las dos vías con que se pierden. Así como el potasio se perdía gastrointestinal, también se pierde renal. Y en este caso, el hidrogeniones se pierden a nivel renal o a nivel gastrointestinal. Y la compensación va a ser, pues, un aumento del bicarbonato. O sea, va a haber un aumento del bicarbonato, por eso hay alcalosis metabólica. ¿El trastorno primario cuál es? El aumento del bicarbonato. Ok, alguien que lo lea, pues. Un voluntario que lo lea. Yo puedo leerlo. Dale, pues. Mujer de 32 años desarrolla cuadro de vómitos severos debido a gastroenteritis viral. El persiste por 2 días, durante las cuales la paciente solo ha podido ingerir pequeñas cantidades de sopa caliente. Presión arterial 110/70, acostada, 95/60 de pie. Presión venosa yugular es menos de 5 cm de Centímetro de agua. turgencias de la piel moderadamente reducida. La paciente ha perdido 2,1 kilogramos de peso en 2 días. Ok, para ahí. ¿Qué tiene esta paciente? Los vómitos, ¿no? ¿Qué está perdiendo con los vómitos? Agua. Agua y qué más. Ácido. Ácido clorhídrico, ¿ok? Bien. Y todo lo que está en el examen físico, ¿qué te indica sobre esa paciente? Que tiene, ¿qué? La presión, esto de la turgencia, la pérdida de peso, ¿qué indica? Hipovolemia. Hipovolemia, exacto. Deshidratación, hipovolemia, ustedes van a escuchar que se usan intercambiablemente, pero no es así. Hipovolemia es falta de sodio, deshidratación es falta de agua intracelular y hipovolemia es falta de sodio extracelular. ¿Okay? El que tiene hipovolemia es el que tiene pérdida de disminución de sodio corporal total en el extracelular, por eso tiene taquicardia, hipotensión, pero pueden ir juntas, puede haber deshidratación más hipovolemia. Pero bueno, ese no es el punto aquí ahorita. El asunto es que la paciente tiene hipovolemia y está perdiendo grandes cantidades de ácido clorhídrico, porque está vomitando bastante. ¿Ok? Entonces esos son los laboratorios. Alguien que siga leyendo, porque me leen los laboratorios. Un voluntario que lee los laboratorios. Ajá. Nitrógeno de urea 31 miligramos por decilitro. Creatina 1,2 miligramos por decilitro. Sodio 141 milequivalentes por litro. Potasio 3,2 milequivalentes por litro. Cloro 90 milequivalentes por litro. CO2 total 36 milequivalentes por litro. pH arterial en 7,5. PCO2 48 milímetros de mercurio. Sodio en orina 10 milequivalentes por litro y el pH en orina está en 5. Ok. Antes para explicarle un poquito esto, porque no tienen por qué saberlo, el CO2 total, si ustedes han visto un químico sanguíneo que se pide en un laboratorio, en un hospital, debe tener, los electrolitos básicos son 4, cloro, sodio, potasio y CO2. El CO2 total es el equivalente a la suma del oxígeno, del CO2 disuelto en el plasma más el bicarbonato. En ausencia de retención de PCO2, o sea, con una PCO2 normal, decir CO2 total es lo mismo que decir bicarbonato. O sea que en este punto CO2 total significa bicarbonato. Ok. ¿Cómo está el pH de ese paciente? De esa paciente, creo que era mujer. Sí, mujer. ¿Cómo está el pH? ¿Ácido o alcalino? Alcalino. Ah, entonces, ¿qué trastorno tiene esa paciente? Una alcalosis metabólica. Una alcalosis metabólica. Ok. ¿Y cuál es la compensación de la alcalosis metabólica? Aumento de la presión de dióxido de carbono.
Exacto. Y está levemente aumentada. No sabemos si realmente está bien compensada, porque eso tendríamos que aplicar la fórmula. Y ahorita no estamos pues aplicando la fórmula. Después vamos a ver si más adelante te puedo poner algunos casos para aplicar la fórmula. El sodio urinario está disminuido, eso indica que está hipovolémica, y el nitrógeno urea un poquito aumentado, que también va con la hipovolemia. Entonces tiene una alcalosis metabólica por la pérdida de hidrogeniones de por el tracto gastrointestinal. Eso hace que el riñón reabsorba más bicarbonato. ¿Ok? Tiene una alcalosis metabólica inducida por vómito con compensación respiratoria e hipocalemia. Entonces, el tratamiento es compensar, mejorar la hipocalemia y mejorar la hipovolemia. El tratamiento de las alcalosis nunca es dar ácido. Uno no administra ácido, uno no corrige. Así como si la acidosis se pueden corregir con bicarbonato, la alcalosis nunca se corrige dándole ácido al paciente, ¿no? Se corrige tratando la causa subyacente, o sea, ¿qué llevó a este paciente a la alcalosis? Tanto la pérdida de hidrogenión directa por los vómitos como la hipovolemia. Eso lo llevó a alcalosis, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahora? Bien. Cuando el trastorno es puro, es fácil. Ahora vamos a ver unos ejemplos con la acidosis. Es fácil de determinar cuál es el trastorno primario y si hay un trastorno mixto o no. Ahora vamos a la compensación. Esto es lo mismo, una repetición de los valores normales, 735 a 745. Los valores de PCO2, la media es 40 y el valor medio del bicarbonato es 24, ¿no? Entonces, uno tiene esos rangos, ¿no? El pH, para que funcione, es decir, la acidosis es más mala, vamos a ponerlo así, que la alcalosis. Uno puede tener alcalosis mucho tiempo y tiene menos consecuencias en el funcionamiento del organismo a nivel hasta mitocondrial y enzimático, que lo que sí causa un pH bajo. O sea, todo paciente que tiene un pH menos de 7.2 está cerca de fallecer si no se hace algo presente. Es un marcador ominoso de muerte, especialmente si está asociado a exceso de lactato, ¿no? Que vamos a decir que es de la acidosis que más uno le preocupa. Entonces, los ácidos endógenamente son producidos por pues, estos precursores, por el metabolismo de lo que nos comemos, carbohidratos, grasa y proteína, ácido orgánico, muy rápido. Ya lo mencionamos, los ácidos volátiles y los no volátiles. Los ácidos volátiles es básicamente el ácido carbónico, y los no volátiles pues son todos los demás producidos, tanto los endógenos producidos por el metabolismo de proteínas, carbohidratos, proteínas y grasas algunas, pero principalmente proteínas, y los exógenos, o sea, por ejemplo, administrados fuera del cuerpo, ¿no? Pues, que también puede pasar. O que sean producidos normalmente, pero que el riñón no los puede eliminar. Entonces, también se acumulan. O sea que hay muchas causas de acumulación de ácido. Hay una producción fija, estos números yo sería incapaz de preguntarlo de memoria, porque estas cosas son tonterías preguntarlas, porque uno tiene por qué memorizar esto. Hay ciertos valores que uno se va a memorizar simple y sencillamente por usarlos del día a día, pero y más en estos tiempos que uno tiene la fuente de información en la palma de la mano, no hay que estar memorizando, hay que entender las cosas. Entonces, obviamente, todas estas metabolismo de los aminoácidos va a producir ácido, y de las grasas también. ¿Cómo se amortigua? Extracelularmente con bicarbonato, pero también intracelularmente. Entonces, vamos a ver ahora los trastornos, ¿no? Todos esos ácidos en condiciones normales, producción normal, como sale ahí, usted tiene su pH normal, todos ustedes tienen 7.35 a 7.45, estoy seguro en este momento, a menos que tengan todo el día sin comer. Obviamente van a tener un pH normal, porque su producción normal de ácido, su riñón y sus pulmones la están manejando. Entonces, ¿cuándo hay acidosis? Bueno, cuando una de dos, o cuando yo estoy, una de tres sería, sí, o porque yo no puedo excretar lo normal, carga normal de ácido, que básicamente se produce cuando hay falla renal. Es decir, si yo estoy produciendo ácido normalmente, metabolismo normal, y yo tengo acidosis, tiene que ser porque el cuerpo no los puede eliminar, ¿no? Entonces, eso
casi siempre es porque el riñón no está funcionando. Pero yo puedo tener situaciones en que yo tengo acidosis, aunque el riñón inicialmente esté funcionando, porque yo tengo una carga aumentada de ácido, como en todas estas causas que están aquí, las primeras 4, o porque yo esté perdiendo el bicarbonato. Aquí yo puedo hacer pérdida de bicarbonato o ganancia de ácido, o sea, producción excesiva de ácido o pérdida de bicarbonato, o combinación de todas, ¿no? Paciente con acidosis láctica y falla renal tiene todas las cosas para tener acidosis, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el ácido? Porque la acidosis, porque la acidosis no es una enfermedad como tal, es consecuencia de un estado fisiopatológico. Es decir, yo tengo diarrea y por ende tengo hipovolemia, yo puedo tener acidosis tanto por pérdida de ácido, también puedo tener alcalosis, pero depende del estadio de la enfermedad. Pero yo tengo, por ejemplo, no vómito, sino diarrea, y la diarrea pierdo más ácido y tengo ya una acidosis severa por acumulación de acidosis láctico por hipoperfusión. Entonces, ese paciente tiene acidosis. Entonces, yo tengo acidosis porque tengo exceso de cetoácido, una cetoacidosis diabética. Yo tengo una producción de los cetoácidos por una ausencia de la insulina que evita la eliminación de los mismos y tengo acidosis metabólica, se llama cetoacidosis diabética. Entonces ahora vamos a ver las causas. Entonces esto tiene un efecto sobre todas las funciones del cuerpo, ¿ok? Y por ende el paciente va a tener estas cosas, va a estar sudoroso, puede estar hasta en coma, y va a tener la famosa respiración de Kussmaul, que describe en propedéutica, que es una respiración ascendente, descendente. El paciente va aumentando el volumen de la inspiración y después lo baja, ¿no? Hipernea, que es aumento del volumen, y taquipnea, que es aumento de la frecuencia, ¿no? Y la taquipnea se produce principalmente por la compensación, para tratar de inducir la alcalosis respiratoria, que es la compensación de la acidosis metabólica. Y bueno, esto al final lleva al paciente a la muerte, ¿no? Porque hay una alteración de la contractilidad miocárdica. Los pacientes con acidosis pueden estar hipotensos simple y sencillamente por tener la acidosis y no porque tengan hipovolemia. Entonces la acidosis hay que tratar de corregirla, ¿no? Lo más rápido posible. Entonces yo tengo un paciente con acidemia. A la diferencia entre acidemia y acidosis, yo siempre les pregunto esto y siempre me contestaban cosas diferentes de lo que les enseñaba en fisiología. A ver, acidemia significa sangre ácida y acidosis significa célula ácida. La sangre y la célula tienen el mismo pH, no exactamente, pero al final lo que importa es la acidosis, porque el paciente está enfermo por lo que tiene intracelularmente, ¿no? Y sus funciones metabólicas se alteran dentro de la célula. Pero lo que yo puedo medir es la acidemia. Pero los términos se usan indistintos. Y si ustedes dicen este paciente tiene acidemia o tiene acidosis, da lo mismo. Pero en general el término más usado es acidosis. Aunque yo esté midiendo es la acidemia, ¿ok? Porque lo que estoy midiendo es el pH extracelular en la sangre. Yo estoy sacándole sangre al paciente. Entonces, las acidosis respiratorias se califican en agudas o crónicas, no vamos a entrar mucho en ellas, pero sí en las metabólicas, que son las que tienen brecha aniónica aumentada o brecha aniónica normal, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver lo que es la brecha aniónica. ¿Qué es el anion gap o la brecha aniónica? Normalmente hay un equilibrio entre los cationes y los aniones, tanto en el intra como en el extracelular. O sea, siempre debe haber electroneutralidad. ¿Qué pasa? El cation más importante extracelular es el sodio y los aniones más importantes son el bicarbonato y el cloro. El potasio también, pero es una pequeña cantidad. Entonces, la fórmula del anion gap o de la brecha, ¿por qué hay una brecha? Si yo digo que las cargas positivas tienen que ser iguales a las negativas para que haya electroneutralidad, ¿por qué? ¿Qué representa este valor? ¿Alguien tiene alguna idea? Representa las cargas negativas Ajá, que no, que no son cloro ni bicarbonato, o sea, exacto. Eso proteínas se llaman, de en sulfato. términos, ¿cómo se llama? Ibas a decir otra cosa. ¿Ah? O sea, otros aniones Exacto. que, que no están
contemplados en la fórmula. Exacto, eso se llaman aniones no medibles. Yo no los puedo medir, yo mido cloro, mido bicarbonato. Bueno, los aniones no medibles son los que normalmente forman el anion gap. Ok, entonces vamos al concepto. Esto es una fórmula matemática, la matemática es exacta. Si yo tengo un valor de sodio normal, que es 140, si yo tengo un valor de cloro en 110, ¿qué pasa con la, por decir algo, ¿no? ¿Qué pasa con la, con el bicarbonato en la acidosis metabólica? ¿Qué pasa con el bicarbonato? ¿Sube o baja? ¿Puedes repetir la pregunta? Disculpe. Ok. Baja. Baja, ¿verdad? Cuando yo tengo acidosis metabólica, ¿qué pasa con el bicarbonato? Siempre el bicarbonato baja. Si no, no tengo acidosis metabólica, ¿me explico? Ok. Si este número baja en la fórmula y el cloro y el sodio no cambian. Bueno, vamos a... Si este número baja, ¿qué debe pasar con este número? Si este número en vez de ser 20 es 10, porque tengo acidosis, ¿qué pasa con este número? Este no ha cambiado. Si esto baja, ¿qué pasa con este número? Va a aumentar. Va a aumentar. Entonces, ¿cómo puede haber acidosis en que este número no aumenta? ¿Qué tiene que pasar para que este número no aumente si esto baja? Que el resto de los aniones... No, porque no lo puedes medir. No lo puedes medir. Acuérdate que la fórmula es con lo que estás midiendo. Si esto baja, ¿qué tiene que pasar para que este número se mantenga igual? Ah, que el cloro aumente. Claro que el cloro aumente. Por eso es que las acidosis metabólicas con brecha aniónica normal se llaman hiperclorémicas. Matemática sencilla. La única manera para que esto se mantenga igual, si esto baja, es que proporcionalmente esto suba. Si aquí baja 10, esto tiene que subir 10. Si no, la resta no va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Sencilla matemática. Es una ciencia exacta. Entonces, vamos para allá. Entonces, vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? En las acidosis metabólicas con brecha aniónica elevada, todas son por exceso de ácido. Todos esos aniones no medibles me comen este bicarbonato, el bicarbonato bajo, el cloro no cambia y por ende la brecha se hace más amplia. ¿Por qué? Porque todos estos ácidos me eliminaron mi bicarbonato. Pero, ¿por qué el cloro sube en el caso de la brecha aniónica normal? Porque las causas de brecha aniónica normal son porque el bicarbonato se intercambia con cloro a nivel tubular. Entonces, como las pérdidas, como las de brecha aniónica normal son por pérdidas de bicarbonato, al perderse el bicarbonato en el túbulo compensa reabsorbiendo cloro. Entonces, él reemplaza el cloro por bicarbonato. Entonces, por eso el paciente tiene la brecha aniónica normal. Porque así ya tú sabes que no es por exceso de ácido, sino es por pérdida de bicarbonato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, bueno, varía un poco si es, pero esto más bien lo enreda más de que si es hipocalémica o es normocalémica. Solo sepan de que unas son por pérdida de bicarbonato y las otras son por ganancia de ácido o por exceso de ácido. En el caso de la primera, hay varias mnemotecnias para esto. Hay una que es, bueno, yo me sé una en inglés, pero había otra en español, ahorita se me olvidó, para recordar las causas de anión gap elevado. La insuficiencia renal, la cetoacidosis, ya sea diabética, alcohólica, la acidosis láctica y las toxinas exógenas, que generalmente son alcoholes u otras sustancias que se convierten en ácido dentro del cuerpo. Entonces, acidosis láctica ya sea por falla hepática o por hipoperfusión, la cetoacidosis por diabetes o por ayuno o por alcohol y la insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, la mnemotecnia en inglés, MODPILES, son puros alcoholes, disque metanol, uremia, paraldehído, no, diabetes, cetoacidosis diabética, paraldehído, isopropil alcohol,
lactato pero ese es más difícil porque es en inglés, pero no me acuerdo la de español, por ahí se las busco. Y salicilato de las últimas. Pero básicamente son falla renal, cetoacidosis y acidosis láctica y alcoholes exógenos, ¿no? Ustedes no sé si habrán oído de la historia del dietilenglicol en el 2006, ¿no? Eran acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada que tenían los pacientes, ¿no? Porque estaban intoxicados con dietilenglicol, que es un alcohol que se convierte en ácido cuando es metabolizado en el cuerpo, ¿no? Y las de brecha aniónica normal son por pérdidas de bicarbonato. Entonces, ya sabemos, con brecha, el bicarbonato se pierde o por el tracto gastrointestinal o por el riñón. Y las de brecha aniónica alta son por acumulación de ácido, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿El concepto de la anión gap está claro? A ver si podemos ver algún casito por ahí. ¿Está claro el concepto de la anión gap? Dígame que sí o que no, levante la manita aunque sea, ¿vale? ¿Está claro el concepto de la anión gap? Pero por ahora sí, pero veremos en el... Está bien, pues. Entonces, ¿cómo se trata la acidosis metabólica tratando la causa subyacente, no? Eso es bien importante. Pero en ciertas circunstancias, cuando el pH está muy disminuido, pues sí se contempla la terapia con álcali, o sea, con bicarbonato, ¿no? Pero lo principal que se tienen que enfocar es que hay que tratar la causa subyacente. Por ejemplo, si es acidosis láctica, hipoperfusión. Si es cetoacidosis diabética, pues trata la cetoacidosis diabética. Si es falla renal, pues tratar la insuficiencia renal si puedes lograr mejorar la función del riñón. Igual en las de por pérdida de bicarbonato. Principalmente donde vemos estos pHs tan bajos son las que tienen brecha aniónica elevada. El déficit de bicarbonato generalmente en la clínica no se calcula, sepan que existe, se puede calcular, pero no es algo que se hace en el día a día. Mira que es una fórmula similar a la del déficit de sodio, y uno calcula el déficit de bicarbonato, pero en general no se hace, empíricamente se administra bicarbonato de una manera dosis-respuesta, es decir, uno va administrando bicarbonato y va evaluando el pH. Porque el objetivo de la terapia con bicarbonato no es lograr un valor específico de bicarbonato, no es que el bicarbonato de 6 suba a 10, es que el pH salga de 7.1 y llegue por lo menos a 7.2 o 7.25, ¿no? Entonces, esa es la terapia. Así que esto lo voy a pasar rápido porque lo que quiero ver los ejemplos de los cálculos. Vamos a ver el primer ejemplo. Alguien que lea el ejemplo de la columna 1. El ejemplo 1. Sí. Ok. pH 7.31, CO2 20, bicarbonato 5, sodio 123 y cloro 99. Ok. Entonces, ese paciente que tiene acidosis o alcalosis. O está normal, no sé. Acidosis. Tiene acidosis. Ok, porque el pH está disminuido. ¿Tiene metabólica o respiratoria? Metabólica. Metabólica. Ok. ¿Por qué es metabólica? ¿Cómo supieron que era metabólica? La PCO2 está baja. No, pero ¿cuál es el trastorno primario en la metabólica? El bicarbonato está bajo. El bicarbonato está bajo. Perfecto. Para que fuera acidosis respiratoria, ¿qué es lo que se altera? El dióxido de carbono. Ajá. ¿Y cómo debe estar? ¿Alto o bajo? En el caso de acidosis respiratoria. Estoy haciendo una pregunta hipotética. Debería ser alto. Exacto. Entonces esto jamás puede ser una acidosis respiratoria. Y la PCO2 está baja. ¿Y cómo se llama cuando la PCO2 está baja? ¿Qué es la compensación de la acidosis metabólica?
Alcalosis respiratoria. Claro. Entonces es una alcalosis respiratoria compensatoria a una acidosis. Pero el primario es este, porque si fuera una alcalosis respiratoria primaria, el pH estaría alcalótico, no acidótico. Entonces, esto es una acidosis metabólica primaria con una compensación respiratoria. Ok, entonces, ¿cómo yo sé que la compensación es adecuada? ¿Para qué yo quiero saber si la compensación es adecuada? Para saber si yo lo que tengo es un trastorno puro compensado, y compensado se refiere a que la PCO2 bajó lo que yo espera, o yo tengo un trastorno mixto, ¿no? Entonces, una de las maneras de esta fórmula, no estaba en el cuadrito inicial, pero se llama la fórmula de Winter, no tiene que saberse el nombre, es el bicarbonato por 1.5 más 8. Es lo que me dice cuánto debe bajar mi PCO2 en una acidosis metabólica. ¿Cuánto está el bicarbonato de mi paciente? 5. Hagan el cálculo, pues. 5 por 1.5 más 8. ¿Cuánto le da eso? 15.5. 15.5. Ok. Ya le sumaste los 8, ¿no? Sí. Ok. Entonces, más o menos 2. ¿Eso está compensado o no está compensado? Sí, Sí. 15.5 más 2, ¿cuánto es? 17 por ahí. O sea, está 17.5. más o menos cerca. No está, no está. No está porque no está entre ese rango. Entonces, no está compensada. ¿Ok? ¿Eso qué me está indicando? Que no es un trastorno puro, que es un trastorno mixto. Te tiene que dar dentro del rango, matemáticamente te tiene que dar dentro del rango. No es que más o menos, no es que está cerca, no, te tiene que dar dentro del rango. Más menos 2, o sea, la desviación es 2. No puede desviarse más de ahí, ¿ok? Bien, entonces no está compensada. Entonces, y entonces la brecha aniónica, calculen la brecha aniónica para saber si la acidosis metabólica es con brecha aniónica, que es una acidosis metabólica no compensada o mixta, con brecha aniónica normal o aumentada. Calculen la brecha aniónica. Está aumentada. Está aumentada, pues 123 más la suma de 99 más 5, que es 104, te da aumentada. Entonces, una acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada y que tiene un componente de acidosis respiratoria, una acidosis mixta, porque la PCO2 no está entre 17.5 y 13.5. Entonces, la PCO2 está más alta de lo que debiera, o sea, es porque tiene un componente de acidosis respiratoria pasiva. Porque lo que sube la PCO2 es en la acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? Si el trastorno es mixto, la compensación no te da el cálculo. Es una acidosis mixta. ¿Alguna pregunta? ¿Tan claro por qué es mixta? Esto se complica más si el pH estuviera normal, porque puede pasar, pero digamos que en estos trastornos más sencillos, en que es una doble acidosis, porque es acidosis respiratoria con metabólica, el pH va a estar ácido, ¿no? Pero si el pH está normal, entonces tú no puedes identificar el estado ácido base en el momento porque no es acidosis y puede estar el bicarbonato bajo. Eso pasa muy poco en la vida real, ¿no? Pero esto sí pasa bastante, la acidosis mixta respiratoria, un paciente que sencillamente no puede compensar porque, bueno, a lo mejor tiene una neumonía y entonces tiene falla renal y tiene causa de acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada, tiene varias y encima tiene una incapacidad de ventilar alveolarmente para compensar, ¿no? Entonces, vamos a ver el segundo ejemplo. Espérame. No, espérame. Ya se lo enseñé, ya se le soplé. Lean el segundo ejemplo, pues. Alguien que lo lea, pues. pH 7.2, PCO2 25, bicarbonato 10, sodio 130 y cloro 80. Ok. Bien, ¿qué tiene? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Acidosis. ¿Metabólica o respiratoria?
metabólica. Ok, y calculen la compensación con esta misma formulita. ¿Cuánto era el bicarbonato? Perdón. 10. El bicarbonato 10. 1.5 por 10, 15 más 8. Está 23. O sea que el rango es más o menos 2, ¿no? Sería Está 21 a dentro del 25. Entonces está dentro del rango. Entonces es una acidosis metabólica compensada, o sea, un trastorno Compensada. puro. Ajá, porque es un trastorno puro. Entonces, ¿y la brecha aniónica cómo está? Está aumentada. Aumentada. Está aumentada, ¿no? 80 y 10 es 90, 130 menos 90 da 40, ¿no? Entonces es una acidosis metabólica con ganio en capa alto, da 40 y ya. ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Alguien que lea este, pues? Yo lo puedo leer. Dale. Dice, masculino de 58 años acude por infarto agudo al miocardio masivo y llega al hospital en estado de shock. Al examen físico, el paciente se encuentra confundido, tiene extremidades frías y no está orinando. Su presión arterial es de 80-50 milímetros de mercurio, muy por debajo de su presión basal, 140-85. Al momento del examen físico, el paciente presenta un arresto cardiorrespiratorio. Se le inicia ventilación mecánica y se le administra una pequeña carga de bicarbonato de sodio para tratar la acidemia. Esa es la gasometría. Dale, léanlo, pues. Dice gasometría arterial, pH de 7.3, PCO2 de 32 milímetros de mercurio, sodio de 141 mil equivalentes por litro, potasio de 4.5 mil equivalentes por litro, cloro de 99 mil equivalentes por litro y CO2 de 15 mil equivalentes por litro. Ok. ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Ajá. ¿Metabólica o respiratoria? Parece que el CO2, no la PCO2, el CO2 total es bicarbonato. Es metabólica. Acidosis metabólica. ¿Cómo está la brecha aniónica? Cloro 99 más 15 bicarbonato, eso da 114. 141 menos 114, ¿cuánto da eso? Está aumentada. Está Da aumentada. 27. Entonces, es una acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada. Y la compensación, les voy a poner la fórmula de nuevo. El bicarbonato en este paciente estaba en 15. 15 por 1.5 más 8. Sí, sí está compensada. ¿Está como cuánto le dio? 30.5. Ok. Y creo que el paciente tiene 32. ¿No? Y el paciente tiene 32, o sea que 30.5 está. Entonces, una brecha aniónica aumentada, una acidosis metabólica, esto es una acidosis láctica, ¿no? Por hipoperfusión. Otro más. Alguien. Paciente crónicamente enfermo desarrolla fiebre, escalofríos, hipotensión arterial y acidemia severa con los siguientes gases arteriales. Sodio en 140 mil equivalentes por litro, potasio 4.6 mil equivalentes por litro, cloro 115 mil equivalentes por litro, bicarbonato 12 mil equivalentes por litro, pH de 7.10, PCO2 40 milímetros de mercurio, albúmina 1.5 gramos por decilitro. Ok. ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. ¿Acidosis metabólica o respiratoria? Metabólica. Metabólica. ¿Y el anion gap?
está aumentado levemente. De edad 13, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, este en realidad acaso tiene una pequeña cáscara, pero no tienen por qué saberlo. Pasa que la albúmina está baja y la brecha aniónica cambia si la albúmina cambia. Este es un trastorno, sí es verdad, es un trastorno. Ah, la compensación no la vimos, ¿ves? No vimos la compensación. Bueno, ya le puse la respuesta, que era un trastorno mixto. Esta PCO2 está muy alta. La PCO2 debería estar mucho más baja si usan la fórmula de compensación. O sea, un trastorno mixto, una acidosis metabólica con respiratoria. Aquí está por qué, ¿no? La PCO2 está normal para un bicarbonato de 24, pero para el bicarbonato de 12 debería estar en 26, si lo calculas en el, perdón, en la fórmula. Pero la brecha aniónica de 13 y ligeramente elevada, está elevada en realidad no es porque está entre 8 y 12, sino que la basal en un paciente con hipoaluminemia es más baja. ¿Por qué hay un factor de corrección con la hipoaluminemia? Porque la albúmina tiene carga negativa. Entonces, la disminución de la albúmina afecta el gap porque hay menos iones negativos. Entonces, la brecha aniónica disminuye con un factor de corrección de 1.5 por cada gramo por decilitro que desciende la albúmina. Entonces, este paciente tenía 1.5 de albúmina, o sea, tiene 2 gramos por decilitro menos de lo normal. Entonces, la brecha aniónica de este paciente es 2 unidades menos, o sea que debería estar en un rango entre 10, en vez de 8 y 12, entre 10 y 6, más o menos, ¿no? Una media de 7, 8. Entonces, por eso. Pero igual, daba 13, ¿no? Y el cálculo daría 12. O sea que es una acidosis. Pero digamos que le hubiera dado 12 y uno no lo puede detectar, pero lo de la hipoalbuminemia, perdón, es la cascarita aquí. Ok, ¿alguna pregunta? Les voy a poner, ya que faltan unos minutos, de repente nos extendemos unos 10 minutitos más nada más. Unos casos que yo tengo acá. Déjame dejar de compartir esto. ¿Alguna pregunta por ahora? Vamos a ver uno. Este es un PDF, pero tiene bastantes casos. Nos voy a. Ahí lo vamos proyectando. ¿Por qué no está aquí en. Estoy buscando el archivo. Ninguna pregunta hasta ahora. Doctor, una consulta. Dale. Y si yo no, ok, al momento de compensar o sea, cuando ya baja la presión de CO2, si Ajá. la presión de CO2 no baja lo suficiente, Ok, entonces yo lo clasifico como una acidosis mixta. claro, porque tiene un componente de acidosis metabólica con acidosis respiratoria. Ok, y si baja de más, Si vas además, a ver, tendrías un componente, eso no se ve en la vida real, pero tendrías un componente de alcalosis respiratoria. Lo que pasa es que el pH, el, el pH está lo suficientemente bajo para no compensarse. Es decir, ¿qué pasa con la compensación? La compensación es el efecto o el esfuerzo que hace el cuerpo por tratar de llevar el pH a lo normal. La alcalosis respiratoria va a tratar de subir el pH, pero no lo logra, ¿no? No lo puede hacer. Entonces, por eso es que el pH sigue ácido. Pero si tú, vamos a decir que sobrecompensa, que estás, algo que te está haciendo hiperventilar más allá de lo que el bicarbonato espera, eso
general, eso no pasa. Eso no pasa. ¿Y qué te va a llevar a una alcalosis respiratoria? Algo, no sé, que te estuvieran ventilando de más en ventilación mecánica, por ejemplo, y que lleve a que la PCO2 esté mucho más baja de lo que tú esperarías por el trastorno ácido-base, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaría. Pero usualmente lo que pasa es lo contrario, que la PCO2 no logra bajar a lo que yo necesito que baje. Yo no sé qué se me ha hecho esos archivos. Gracias, doctor. Ah, ya quitan, ya lo encontré. Están bien, lo tenía en la cara. Vamos a abrirlo para compartir en la pantalla. Pero quedó claro, ¿no? Sí, doctor, gracias. Bien. Entonces, están en inglés, pero ahí lo vamos leyendo. En realidad no es tan importante leer el caso, sino ¿cómo se llama? ¿Cómo están el pH, el bicarbonato y el ácido? Alguien que lo... ...23 años, fue una cirugía reconstructiva, le dieron 30 minutos, recibió 25 miligramos de morfina, ¿ok? Tiene este pH de 7,08, PCO2 en 80, bicarbonato en 23. A ver, ¿quién me dice cómo está ese pH? Acidosis, porque está... Acidosis. ¿Es metabólica o respiratoria? Parece respiratorio. Es Ajá. respiratoria, claro, es respiratoria porque la PCO2 está alta, no puede ser nunca metabólica, ese bicarbonato está normal. ¿Ok? Entonces, el pH está acidémico, ¿sí? Y el trastorno primario es metabólico. Perdón, respiratorio. ¿Ok? ¿Cómo yo calculo la compensación? La compensación de la acidosis respiratoria sería ¿qué? ¿Cuál sería la compensación de la acidosis respiratoria? Alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica, pero la compensación de la alcalosis metabólica, la compensación de las acidosis las hace, de los trastornos metabólicos las hace el pulmón. Las compensaciones de los trastornos respiratorios las hace el riñón. El riñón es lento en poder hacer la compensación. Entonces, obviamente, hay incluso una fórmula, aquí lo explica, yo les puedo mandar el PDF para que lo lean con calma, que yo espero que el bicarbonato suba un valor diferente si la acidosis respiratoria es aguda o crónica. Esta es una acidosis respiratoria aguda, él entró al salón de operaciones, le metieron 25 miligramos de morfina y quedó sin respirar prácticamente, en apnea por el exceso de morfina, ¿no? Esa dosis es una dosis de caballo, o sea, eso no es una dosis de ser humano, 25 miligramos de morfina es demasiado. Entonces debería haber sido 2,5, qué sé yo, y se equivocaron a quitar, ¿no? Eso es lo que explican aquí. Entonces, por eso tiene una acidosis respiratoria aguda, pero sí hay una manera de calcularlo, ¿no? Después lo pueden leer aquí con calma, no me voy a enfocar en eso, porque depende si es aguda o crónica la acidosis respiratoria. En este caso es aguda, la historia te lo está diciendo. Le dieron la morfina, él está saliendo de una cirugía. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta de la acidosis respiratoria? Yo le mando esto para que lo lean después. Que un bebé de 4 meses, no, de 4 semanas, admitido al hospital por vómitos en proyectil. ¿Ustedes saben lo que son los vómitos en proyectil? ¿O por qué ocurren, no? Un vómito en proyectil que sale un vómito muy aparatoso, ¿no? Con una fuerza muy grande. ¿Qué indica el vómito en proyectil? Ustedes se lo dieron en prope. O no sé si han dado esa parte del sistema nervioso. Ah, ya les dije. ¿Qué indica el vómito en proyectil? Una presión intracranial aumentada.
Exacto, hipertensión endocraniana. El vómito en proyectil no da porque yo comí un pescado que estaba dañado. El vómito en proyectil da cuando hay hipertensión endocraniana. Entonces, un vómito muy peligroso. Eh, varios días de duración el niño y entonces ese es el pH, acidosis o alcalosis. Alcalosis. Claro, sí, sí. Alcalosis, metabólica o respiratoria. Metabólica. Metabólica. Ok. ¿Por qué es metabólica? ¿Qué es lo que te indica que es metabólica? Que hay pérdida de ácido y el bicarbonato está aumentado. El bicarbonato está aumentado, correcto. Y como, o sea, si fuera alcalosis respiratoria, la PCO2 es lo que debería estar bajo. Y entonces, la compensación de la alcalosis respiratoria, ¿cuál es? ¿Cuál es el Acidosis valor? metabólica. La acidosis metabólica, correcto. Entonces, este es un paciente que tiene una alcalosis metabólica por, mira, una estenosis pilórica, a veces es otra causa de vómito en proyectil. Si el píloro está totalmente tapado, ¿no? Pero eso se ve en pediatría. En adultos no puedes tener estenosis pilórica, ¿no? Es un niño que tiene 4 semanas de nacido, ¿no? Y entonces ahora fue que le diagnosticaron estenosis pilórica. Pero bueno, esta es la compensación, ¿no? Este es el cálculo, después lo leen con cálculo cuál sería el cambio del bicarbonato. Pero, perdón, el cambio de la PCO2, ¿no? Que sí es rápido, ¿no? Es una fórmula 0.7 por el bicarbonato más 20, y eso es lo que tú esperarías. En este caso está en 49 y ellos lo consideran que está compensada, ¿no? Bueno, ahí te explican que es una estenosis pilórica. Lo bueno es que tiene que te explican qué es la enfermedad y todas esas cosas. Ok, esta, 26 años, tiene un ataque de pánico, tiene hiperventilación, taquicardia, y bueno, tiene un ataque de pánico, con hormigueo, es llevada al cuarto de urgencia, y hay un dicho que dice en medicina que de histérico está lleno el cementerio, ¿no? Histeria era el término que se utilizaba antes para este tipo de cosas, ¿no? Eh, que es un término peyorativo. ¿Ustedes saben de dónde viene histeria? Eso es historia de la medicina. ¿De dónde viene histeria? O sea, ¿a quién le decían que estaba histérico? El que estaba así como loco, ¿no? Fuera de sí, en un ataque de pánico, ¿no? A las Pero mujeres. A las mujeres. claro, porque histeria viene del útero. O sea, que las mujeres, que eran las mujeres las que se ponían así, los hombres se ponemos hasta peor. Entonces, digo, el ataque de pánico no tiene que ver con que sea hombre o mujer, es lo que quiero decir. Entonces, pero era un término desde ese punto de vista, ¿no? Asociado a eso. Entonces, bueno, esta paciente con ataque de pánico está respirando rápido, ¿no? Y tiene qué trastorno ahí. Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria, ok, sí, no es metabólica porque el bicarbonato no está aumentado y la PCO2 está disminuida, debería estar en 38, 36 y está en 26, entonces es una alcalosis respiratoria, ok, y la compensación sería lo contrario, ¿no? Una acidosis metabólica, o sea, el bicarbonato tiene que subir, pero acuérdense que como un trastorno agudo el bicarbonato va a estar normal. En los trastornos respiratorios, mayoría que ustedes van a ver, el bicarbonato va a estar normal porque el riñón demora horas o días para compensar. Entonces, si el trastorno es crónico, es más probable que esté hacia la compensación, es decir, que el bicarbonato esté bajo también, porque el trastorno de la alcalosis respiratoria es una acidosis metabólica, entonces tiene que ir bajando el bicarbonato, pero eso no va a pasar en este momento. Ahí lo pueden revisar. Aquí respiratoria alcalosis. Vamos a ver si podemos hacer uno más, ¿qué hora es? 8 y 9, vamos a hacer uno más. Para más.
Un hombre de 52 años le diagnostican esta enfermedad, un linfoma de Hodgkin, una enfermedad hematológica, le dan una quimioterapia y sufre de muchos vómitos, a pesar que le están dando, pues, medicamentos para los vómitos. Entonces, y esta es la gasometría. pH 756. Bueno, están dando otra información ahí, ¿no? Pero la PCO está en 54. ¿Tiene acidosis o alcalosis? Alcalosis. ¿Metabólica o respiratoria? Metabólica. Metabólica. Ok. Una alcalosis metabólica. Y vamos a ver. La PCO2 está alta. La compensación de la alcalosis metabólica sería una ¿qué? Acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, esta es una paciente con alcalosis metabólica por los vómitos, ¿no? Entonces, y ahí te dicen cómo calcular la compensación respiratoria. El trastorno primario es metabólico. Ahí está la explicación también. Ok, esta. Un hombre, 31 años, letargia, confusión, diabetes de 15 años, estaba mal del estómago, no estaba comiendo, porque no quería vomitar, y entonces no se puso la insulina, llegó al cuarto de urgencia, con una orina que tiene glucosa y cetonas, ¿no? Y tiene olor, bueno, tiene una cetoacidosis. Ya te lo están diciendo arriba, así que el pH está ácido, 727, con una acidosis metabólica, porque la diabetes cetoacidosis es una acidosis metabólica. ¿Cómo está la brecha aniónica de este paciente? Acuérdense que las acidosis metabólicas son las que se le calcula la brecha aniónica. ¿Cómo está la brecha aniónica en la paciente? Aumentada. Aumentada, ¿ok? Tiene 132 menos cloro más 93, 39. está muy aumentada. Entonces, es una cetoacidosis diabética, una acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada. Y la compensación, usen la fórmula de 1.5 por el bicarbonato, sería 15, 1.5 por 15 más 8, 15 más 8 sería 23 más menos 2. ¿Está compensada? Sí, sí está. Sí, está en 23. ¿Okay? Esta es la fórmula de Winter, ¿no? Ahí te la explican, y lo de la brecha aniónica. Entonces, una acidosis metabólica con brecha aniónica. A ver. Espérate, pero tiene alcalosis metabólica. ¿Cuándo le da la compensación ellos aquí? 23. ¿Y por qué dicen que tiene alcalosis metabólica? Ah, ya, claro. Porque esto es enredarlo un poquito más, ¿no? Porque se corrige el bicarbonato y él tiene alcalosis metabólica por los vómitos persistentes. Léanlo con calma. Y si tienen alguna pregunta, me la hacen el jueves. Pero lean el casito con calma. Yo les mando el PDF ahorita. Vamos a ver este último. Hombre de 22 años, se tuvo un accidente de carro, se rompió, tiene un tórax inestable, se rompió un poco de costilla y tiene esta siguiente gasometría. Entonces, pH 721, ¿tiene acidosis o alcalosis? Acidosis respiratoria. Acidosis. Una acidosis respiratoria, pues tiene PCO2 alto, ¿no? Y el bicarbonato es aguda, ¿no? Tiene una acidosis respiratoria aguda por la hipoventilación del tórax inestable. Y esta, creo que esta era la última. A ver. Ah, no, hay dos más. Hay esta. Ah, vamos a hacer esta. Vamos a saltar esta. Bueno, esta también, bueno, ahí está la respuesta, pero en esta también es 49 años, historia de piedras, y tiene una acidosis o alcalosis.
Acidosis, acidosis, ¿verdad? ¿De qué tipo? metabólico. Metabólica. La compensación sería 1.5 por 14 bicarbonato a la multiplicación. Yo sin hacer el cálculo, bueno, de la Sí, compensación, calcula la compensación. sí se puede compensar. Sí está ¿Cuánto le bien dio? compensado. ¿Ah? 29. Ya, A ok. 29. Ok, la brecha aniónica, eh, yo sin calcularla, yo sé que la brecha aniónica está como. ¿Cómo estaría la brecha aniónica en ese paciente? 14 más 111 te da 125. Menos 135, ¿cuánto le da eso? Está bien. Sería Está normal. Solo con ver normal. el cloro elevado. Solo con ver el cloro elevado. El contexto de un sodio en 135, que está en el límite normal bajo, con un cloro alto, ya yo sé que es una acidosis hiperclorémica. Digo, me lo están diciendo acá que es una acidosis tubular renal, pero que son por pérdida de bicarbonato. Entonces, es una acidosis con brecha aniónica normal. Ahí les explican lo que son las acidosis tubulares. Listo, pues entonces, ¿alguna pregunta? Pudimos revisar la mayoría de los casitos. Vamos a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? Ya para que descansen. Estamos claritos entonces. ¿Cuál es el trastorno primario? ¿Acidosis o alcalosis? Vamos a ponerle apellido. ¿Metabólica o respiratoria? ¿Compensada o no? Para saber si hay un trastorno mixto o no. Si está compensada, no hay trastorno mixto. Acuérdense que compensada no significa corregida. Significa que solo hay un trastorno ácido base en el paciente. Un trastorno puro. Si no está compensado, o sea, si los cálculos no te dan, es un trastorno mixto. Y en el caso de la acidosis metabólica, calculamos la brecha aniónica. Hay una cosa que se llama la brecha aniónica urinaria y la brecha osmolar, que son para diferenciar otras cosas entre sí. Por ejemplo, la acidosis metabólica por intoxicaciones con alcoholes, usamos la brecha osmolar, pero no lo voy a enredar con eso. Nada más porque por lo menos conozcan los trastornos puros, de cómo se calculan las compensaciones y cómo. Listo, pues. Entonces, nos vemos. ¿Alguna pregunta? Bien. Ok. Entonces, nos vemos el jueves en la noche, ¿no? Porque en la mañana tienen el sepelio, entiendo. Así que, ¿sí? Nos vemos, pues.